Así inicia Es Noticia, un placer estar con ustedes, Noticia en Profundidad. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia. Los vemos en titulares, el primero de ellos es Noticia Venezuela. Quien ven ustedes en pantalla, Elliot Abrams, admite que la nación suramericana no cede ante las estrategias golpistas de los Estados Unidos. De hecho, Venezuela se recupera paulatinamente del sabotaje eléctrico que la dejó prácticamente a oscuras. El pueblo retoma así sus actividades diarias, muy a pesar de los deseos del país del norte. Tenemos información, tenemos el análisis. Y segundo tema que es noticia, Argentina, les presentamos las reacciones a la develación de un plan de espionaje de magnitudes no conocidas en el país. En detalle veremos quiénes son los principales protagonistas y cómo ellos son parte de un entramado que abarca el sistema judicial, ejecutivo, al Congreso, medios de comunicación y el gobierno de los Estados Unidos. Un asunto que profundizamos en Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, se reactivan las actividades laborales en el país luego de días de tensión producto del sabotaje al sistema eléctrico nacional. La nación avanza hacia la normalidad bajo la mirada fustigante de los Estados Unidos, que no logra doblegar al gobierno bolivariano. Tenemos los detalles. En recientes declaraciones para la agencia Reuters, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, reconoció que no han funcionado las estrategias de la Casa Blanca para concretar sus planes intervencionistas sobre la nación suramericana. En una clara aceptación del fracaso de las presiones de Washington para acabar con la revolución bolivariana, Abrams dijo que no hay indicios de que el presidente Nicolás Maduro acepte negociar para salir del supuesto callejón sin salida en que lo puso el representante de la oposición, Juan Guaidó. El funcionario estadounidense agregó que su país estaría dispuesto a ayudar levantando o aliviando las sanciones si se produjera una solución negociada al conflicto entre los venezolanos, en vista de que no hubo una salida inmediata del presidente Maduro del poder. De hecho, es quien aún controla el aparato estatal y cuenta con el respaldo de la Fuerza Armada. Por esta razón, desde inicios de 2019, el pueblo venezolano ha sufrido la intensificación del asedio internacional. El escenario fue preparado por la oposición con la juramentación el 5 de enero de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional en desacato. El 10 de enero, el presidente Nicolás Maduro fue juramentado por el Tribunal Supremo de Justicia como presidente constitucional. La intentona de golpe, respaldada por Estados Unidos, continuó el 23 de enero con la autoproclamación de Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Posteriormente, el denominado Grupo de Lima y otros gobiernos del mundo se sumaron al plan golpista al desconocer el gobierno de Maduro. La estocada final estaba planificada para el 23 de febrero, con la entrada de una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela como pretexto para la intervención militar. Ante el nuevo fracaso, Estados Unidos insistió con la promoción en el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución injerencista sobre el país. Además, el presidente Donald Trump extendió la orden ejecutiva que califica al país como una amenaza extraordinaria e inusual. El pasado 7 de marzo se produjo uno de los más desmesurados ataques contra el pueblo, con el sabotaje al sistema eléctrico denunciado por el gobierno que dejó a oscuras al país durante casi una semana y afectó el funcionamiento de otros servicios básicos. Este miércoles, el ministro de Petróleo venezolano, Manuel Quevedo, denunció un nuevo atentado de la oposición con el ataque a los tanques de almacenamiento de la planta Petro San Félix, ubicada en el oriental estado Anzoátegui. Pese a la larga lista de agresiones, en tiempo récord el país retoma su marcha. Y el pueblo también, con todas estas actividades, comienza a retomar de manera paulatina sus distintas labores diarias. El próximo lunes ya queda completamente reactivado según el gobierno. Asuntos que conversamos a esta hora con nuestro corresponsal Luis Tavera desde Caracas, desde nuestra sede central. Y bueno, muy iluminada la ciudad a esta hora, por fortuna. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches.
Un saludo para ti, Tatiana, y para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. A mis espaldas, el este de la capital venezolana, completamente iluminada, como lo pueden ver ustedes, los televidentes que sintonizan las pantallas de Telesur. Tatiana, buenas noticias para los venezolanos. Ya se encuentra restablecido el 100% del suministro de electricidad en el territorio venezolano. Y estos detalles los ofrecía el vicepresidente para la comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien además aprovechaba para mantener esta alerta de estos embates, este asedio internacional que se mantiene en contra de Venezuela, porque justamente denuncia el gobierno de Nicolás Maduro que se busca crear un plan de desestabilización para seguir vendiendo a través de la mediática internacional una Venezuela en tensión, una población en un enfrentamiento que los medios de comunicación han logrado este escenario. Sin embargo, acá en Venezuela, Tatiana, han visitado varios activistas, varios movimientos estadounidenses, activistas de los derechos humanos, y han contrastado esta realidad que han vivido ellos mismos desde las propias comunidades y han podido descubrir esta guerra mediática que existe en contra de los venezolanos. Mientras tanto, este contexto que se vive acá en Venezuela sigue siendo el mismo que hemos visto durante todos estos días desde que se denunciara este sabotaje eléctrico en contra de los venezolanos. Un ambiente de paz, unos venezolanos que se encuentran en su cotidianidad y han podido lograr resistir ante estos embates internacionales que el gobierno muy bien denuncia. Vamos a escuchar cómo detallaba estos avances del restablecimiento eléctrico en Venezuela por parte del vicepresidente para la comunicación, Jorge Rodríguez. Tatiana. Debemos informar que el sistema eléctrico recuperado por la Revolución Bolivariana y el presidente Nicolás Maduro respondió cabalmente, sin mayores complicaciones ni sobresaltos, a la reanudación de esas actividades. Una buena noticia para todas y para todos. Tatiana, a pesar de estas consecuencias y estas limitaciones negativas que sufrieran los venezolanos hace días, esto no detuvo la distribución y la activación de las misiones sociales que benefician a millones de venezolanos. Y esto lo llevo en contexto, ya que el gobierno, a pesar de todo este apagón nacional que se debió a través de este sabotaje eléctrico, se activara un plan de contingencia dentro de las comunidades para justamente garantizar la distribución de agua potable y también de los alimentos. Esto ha denotado una organización y un civismo que ha resaltado el gobierno nacional y también los observadores internacionales, como los activistas, los movimientos sociales que han venido a esta nación suramericana para poder corroborar toda esta guerra mediática que denuncia el gobierno de Venezuela. El próximo lunes se comenzará el día escolar, se comenzará la activación de las actividades escolares, lo decía claramente el vicepresidente para la comunicación, Jorge Rodríguez, quien además resaltaba esta labor que tuvieron los trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad, como también el civismo y la Unión Cívico-Militar que acompañara estos días oscuros que ya los venezolanos superaron, Tatiana. Se han ido superando con gallardía y con paciencia. Gracias, Luis. Buenas noches. Te despido con esa bella panorámica nocturna de Caracas. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Jacobo Torres de León. Él es coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, miembro de la Comisión Internacional de la Asamblea Nacional Constituyente. Jacobo, ¿cómo estás? Un placer, bienvenido. Vale. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, como siempre. Me contabas previamente a esta entrevista que te has estado reuniendo, encontrando con trabajadores del sector eléctrico, del sector energético, en un momento crucial para el país. ¿Qué visión tienes de las labores que se han realizado, de su actitud ante semejante reto que implicaba el restablecimiento de la energía para el país? Bueno, con la buenas noches a todos los que nos están viendo. Primero decirte, Tatiana, que ando con el orgulloso subido. Primero por ver la actitud heroica de nuestros trabajadores del sector eléctrico. Jacobo, tenemos una dificultad con el audio tuyo, vamos a restablecerlo de inmediato. Entre tanto, es importante compartir con todos ustedes que estas informaciones las hemos visto a través de la pantalla de Telesur, nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Importante en este momento, por ejemplo, contarles las decisiones que ha tomado el gobierno. Durante esta jornada se ha ido restableciendo de manera paulatina hasta llegar al 100% el sistema Metro
metro de Caracas, que es fundamental para el tránsito de todos los caraqueños y quienes hacen vida en esta capital suramericana. El otro asunto que resulta muy importante es que a partir de esta jornada se retomaban después de una semana las actividades del sector público y también del sector privado. Así será también mañana. Ahora, ¿qué ha dicho el gobierno a través del vicepresidente de comunicación de esta nación suramericana? El lunes comienzan ya todas las actividades en las escuelas, en los colegios, en todos los niveles, las universidades, todos los niños jovencitos y los adolescentes se van entonces a las clases. Así paulatinamente va avanzando entonces este proceso paulatino de restablecimiento del sector energético y de la vida cotidiana en el país. Listo tu audio, Jacobo, ahora te escuchamos perfectamente. Okay. Bueno, te decía primero que estamos muy orgullosos de nuestros trabajadores del sector eléctrico. Han dado una enorme lección, primero de heroísmo, porque hay que ver las condiciones tan difíciles en las cuales tuvieron que responder a esta agresión que va más allá del tema del saboteo del sistema informático, como ya han explicado pues, los expertos en la materia, sino que además es ver en las distintas subestaciones para poder restablecer el fluido eléctrico todo lo que han tenido que pasar estos compañeros. Incluso hay algunos que han redoblado guardias varias veces, a veces en condiciones terribles. Ese restablecimiento a nivel nacional, una vez se activa la planta principal, implica que luego cada subestación vaya también reactivándose. Claro. Es un proceso, digamos, escalonado al más mínimo detalle. Exacto. ¿Por qué? Porque tú no puedes mandar toda la energía eléctrica de una sola vez. Por lo tanto, paulatinamente es ir estabilizando zonas y a partir de esas zonas vas restableciendo todo el sistema eléctrico nacional. Te confieso que muchas de las cosas las he aprendido en estos días con los compañeros, que además tienen una mística de verdad que en lo personal me ha emocionado mucho, porque ya no se trata solamente de cumplir con un trabajo formal, sino que ante la agresión respondieron los trabajadores de manera muy valiente. Nosotros estuvimos incluso en zonas opositoras del este de Caracas, fundamentalmente en la subestación Humboldt, ahí al lado del Concresa, en la vía de Prados del Este. Y mira, frente a algunos disociados, pues, que nunca faltan en esta mala historia de esta oposición, en esas condiciones nosotros fuimos a acompañarlos. De hecho, al final tuvimos que decirle, miren, o de verdad permiten que los trabajadores hagan su trabajo, valga la repetición, o ustedes van a ser los culpables si se quedan sin luz. Mientras que un sector de ellos, más racional, más bien colaboraba con los trabajadores, les llevaban café, les llevaban agua, los atendían en medio de la locura que significaba estar rodeado de un poco de disociados gritando cosas contra el presidente, contra el gobierno y contra todos. Pero permíteme, te pregunto algo, Jacobo. Si te pregunto un número de cuántas personas de esos que estaban, como dices tú, disociando una situación que requiere de la atención de toda una nación, ¿cuántos serán aproximadamente? No, mi amor, mira, no olvidemos que ahí cayó en... Es que esto te lo pregunto porque resulta que hay toda una población venezolana, chavista, opositora, la población en general, que la hemos visto, como les decía ahorita, y también lo planteaba nuestro corresponsal, con paciencia, con tranquilidad, con gallardía, atendiendo cada una de las solicitudes que se hace por parte del gobierno, cómo se organizaron en comunidades, y esto lo vimos en todas las esferas de la población venezolana. Por eso te pregunto, ¿cuántos son que realmente no entienden lo que eso implica? Mira, en el sitio donde estábamos concretamente, que era, como te decía, en la subestación Humboldt, ahí no habrían 200 personas disociadas. No olvidemos que ese fue el día de que el Aguadito convocó una supuesta manifestación en las distintas calles. Mira, no hubo nadie que atendiera, o muy poca gente, pues atendiendo el llamado a esta locura, que además era un acto de provocación en medio de una emergencia como la que teníamos. No olvidemos, que creo que es importante a los que nos están viendo, que no lo decimos nosotros los chavistas por si acaso alguna duda. Más del 90% de nuestra población está en contra de cualquier salida violenta en nuestro país. Apuestan a la paz, apuestan al diálogo, y la inmensa mayoría de la población chavista,
o de la oposición, como me dijo uno de ellos precisamente, uno de los que estaba llevándole café a los compañeros. Decía, mira, yo no creo en Nicolás Maduro, yo no creo en este gobierno, pero no voy a permitir a esa persona que nos sigan saboteando la posibilidad de tener nuestra energía eléctrica. Y no olvidemos que gracias al comandante, la energía eléctrica en Venezuela, a diferencia de muchos de los países y de los gobiernos que nos adversan en América y en Europa, en Venezuela la luz eléctrica, la energía eléctrica es un derecho humano. Y como derecho humano, todo el esfuerzo del presidente, todo el esfuerzo del Estado, encabezado por nuestros trabajadores, para garantizarle a toda la población sin distingo ideológico el acceso a un derecho como era ese. No hay dices nadie. Esto, Jacobo, recuerdo algo, y es la diametral diferencia con tantas naciones de América Latina, de hecho del mundo, donde la energía eléctrica está en manos de privados. Por ejemplo, en Colombia la mayor parte está en manos de Unión Fenosa, que es una empresa privada española con altísimos costos en cualquiera de los estratos sociales, como está armada, digamos, la geopolítica nacional, digamos, ¿no? La geografía nacional. En Venezuela es estatal. En Venezuela es estatal. No olvidemos de que cuando el comandante Chávez llega al gobierno, en el año 99, la empresa eléctrica estaba repartida en 17 microempresas, si lo quiero llamar en esos términos. O sea, vendieron la empresa por pedacitos, pues en los años nefastos de la Cuarta República. Estaba todo en manos de privados. Salvo la generación. ¿Con qué se quedó el sector privado? Distribución y facturación, comercialización. El gran negocio. El gran negocio, pero el negocio, mejor dicho, todo lo que tenía que ver con la generación de energía, que eso tiene costo muy fuerte. Por supuesto. El Estado era el que lo asumía, es decir, terminamos subsidiando al sector privado desde el Estado en los años de la Cuarta República. El comandante Chávez nacionalizó, sin que le temblara el pulso a la hora de firmar la nacionalización, y se creó la Corporación Eléctrica de Venezuela, que hoy, a 20 años, estamos viendo los resultados. Una clase obrera comprometida con su revolución, comprometida con su pueblo, garantizándole la energía eléctrica en todos los estratos. Y otro elemento, eso sí lo viví yo, pues en lo personal, ver cómo intentaron con un ensayo de macabro, pudiéramos decir, empezar a generar focos de violencia en el marco de los apagones, y en zonas como Chacao, por ejemplo, pues donde obviamente la inmensa mayoría es opositora, la propia gente corrió a los violentos, corrió a los que intentaban subvertir el orden. Y como tú muy bien decías, mira, si algo tiene este pueblo, cosa que yo, por eso es otro de mis orgullos, y de verdad tengo todos estos días con el orgullo subido, como estoy diciendo hace varios días, porque ver, independientemente de la posición política, la colaboración entre los vecinos con el tema del agua, con el tema de la luz, te prestaron una vela, estaban pendientes, y eso responde a algo. Organización comunal, organización vecinal. Todas las organizaciones. De hecho, hubo distintos casos que también hemos visto muy de cerca, donde espontáneamente se han ido organizando en los edificios, en las distintas comunidades. Sí, y además, mira, algo... Pero tal vez es esa la razón por la que el llamado del señor diputado opositor a través de estos políticos opositores, a través de redes sociales, no cuajó el hecho de llamar a las guarimbas, a cerrar calles. Se vieron algunos focos, pero no pasaron más de 20 o 30 personas en promedio y en algunos puntos específicos de la capital. Mira, eso sigue formando parte de un guión. Primero, que creo que ya la inmensa mayoría del mundo sabe quién es el personaje. De hecho, yo he tenido diferencias con algunos colegas tuyos, porque tratan de tejer con un manto de legitimidad lo que no existe. Porque, ni llamarlo usurpador, porque no está usurpando nada. Como decían sus propios personajes, ese no puede cambiar pero ni un bombillo en este país. No manda absolutamente en nada más allá de la locura mental que tienen. En de la hecho, Asamblea llamaban, difunta. Exactamente, eso te quería preguntar. En la Asamblea Nacional, él llama a través también de todos los diputados opositores, Asamblea Nacional en desacato, a una emergencia nacional. ¿Para quién iba ese mensaje? Perdóname que me ría. Porque firman y todo. Perdóname que me ría, pero hay algo que a lo mejor los usuarios no lo saben. Desde hace por lo menos 2 años, esa asamblea difunta, y mírenme bien la cara, está muerta,
no tiene quórum, ni siquiera de funcionamiento, porque son tan egoístas que ni entre ellos rotan los puestos. O sea, que aquí los diputados tienen el principal y 2 suplentes. Como los suplentes son de los partidos minoritarios de la coalición opositora, para no dejarlos actuar como diputados que le correspondería si existieran, no vale. La inmensa mayoría de los diputados principales, ¿dónde están? Están en Bogotá, están en Miami, están en España, están tratando de enlodar a nuestro proceso político buscando sanciones, invasiones y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, todo lo que ellos digan, ya lo dijo el Tribunal Supremo, es espurio, es decir, no tiene absolutamente ninguna legalidad, mucho menos legitimidad, cualquier cosa que ellos... Acciones para titulares en los medios, tal vez, en medios que los acompañan a nivel interno, a nivel internacional. Mira, más allá de los titulares, eso responde al guión de toda la barrabasada que hemos estado escuchando de Pompeo, del propio Donald Trump, de todo ese carretón de la muerte, pues, que los ha venido acompañando, que a la larga han quedado en ridículo, pues, porque en definitiva, una vieja máxima, el que se mete con Venezuela se seca. Ahí está España en una crisis institucional terrible, que van para elecciones ahora en abril, cuando nos amenazaron y nos pusieron plazos groseramente. Mira cómo está el Reino Unido, donde nuevamente el Parlamento británico trancó el tema del Brexit, y eso tiene una crisis terrible el gobierno británico. Mira a los chalecos amarillos en Francia. Mira cómo están los países latinoamericanos, cómo está Bolsonaro en Brasil, cómo está el innombrable en Colombia, porque no es él el que gobierna en definitiva. No pudieron por la vía del show mediático que han venido montando. Por lo tanto, te digo que más allá de la barrabasada que digan estos personajes, responde a un guión que ni siquiera es para el pueblo venezolano. Eso responde a la necesidad del imperialismo norteamericano de cubrir con algún manto de derechos humanos, en nombre de la democracia y la libertad que no profesan. Pero tú me hablabas precisamente de Mike Pompeo, me hablabas evidentemente del presidente Donald Trump, y en las últimas horas Elliot Abrams, el asesor de la Casa Blanca para Venezuela, porque lo pone a este señor con un pasado tan funesto en esa tarea, él dice, y en términos muy diplomáticos, pero es la realidad, que las estrategias que se han aplicado hacia Venezuela no les han funcionado. Al final de cuentas lo reconocen, pero también eso implica, te lo pregunto, en la interpretación, alto nivel de peligrosidad, porque si hicieron esto del sabotaje desde Estados Unidos, lo dice el gobierno a través de 2 ciudades, Houston y Chicago, son capaces de hacer cualquier cosa. Mira, creo que estamos preparados. Yo siempre he dicho, y creo que lo comentamos alguna vez tú y yo, si la cosa es por vía militar, obviamente que nosotros no tenemos la capacidad bélica que puedan tener en los Estados Unidos. Sin embargo, a ellos se les enredó el papagayo, como decimos acá en Venezuela, se les enredó la cuerda, pues. En esos términos, ¿por qué? Porque el propio Congreso norteamericano acaba de negar nuevamente cualquier posibilidad de intervención militar. Por eso el show de estos opositores. Y en segundo lugar, mira, y hoy lo recordábamos en las distintas tribunas antiimperialistas que se están generando a lo largo y ancho de Venezuela en respuesta a esta locura de estos personajes, siempre pues recordando lo que fue la carta de Morillo al Rey en 1818, donde hablaba pues de la gallardía, del valor, de la fuerza de nuestro pueblo, donde él decía incluso que con 10.000 lanceros como Páez y sus lanceros del llano podían conquistar al mundo. 200 años después, el señor Zapatero, ¿qué dice? Ustedes no saben con quién se están metiendo, no conocen a este pueblo, y efectivamente no nos conocen, no saben de lo que somos capaces los venezolanos, parafraseando a Bolívar. Mira, pero ahora con esas declaraciones de Elliot Abrams pareciese que sí lo conocen, o que sí lo están entendiendo, que sí lo están identificando, o tal vez es que sus asesores no les sirven mucho, porque todo lo que hacen evidentemente genera una afectación, es cierto, hay zozobra, hay tensión, puede haber angustia, pero se superan. En medio de la coyuntura poco a poco se va superando. Mira, yo creo que esa declaración del señor Abrams en principio es el canto a su derrota, es el canto a su frustración, porque ninguno de los planes
les ha funcionado ni les va a funcionar, para que todos estemos claros de eso. Ahora insisten en que él tiene que ingresar como sea esa supuesta ayuda humanitaria que luego se develó primero a través de la pantalla de Telesur, lo que contenían esos camiones, pero insisten en que ese es el camino para Venezuela. Bueno, se van a quedar con las ganas. Si algo demostramos en estos 5 días de como tú muy bien decías, zozobra, angustia, primero que hay un pueblo que ha aprendido muchísimo. Un pueblo que no está dispuesto a perder lo que ha conquistado con los años, más allá de las dificultades, con la guerra económica, con el bloqueo, con las sanciones. Y una cosa que es lo que no terminan de entender de la idiosincrasia de nuestro pueblo. Este pueblo, así como es valiente, es un pueblo alegre. Y de todo hacemos una broma. Por lo tanto, más allá de decirlo de esa manera, lo que han reforzado es nuestra sensación de soberanía en primer término. No olviden que somos hijos de Bolívar, que somos hijos de libertadores, no de opresores. Que Chávez de alguna forma nos devolvió la patria y nos devolvió la memoria que esos personajes nos quitaron. Y por supuesto seguimos siendo, y esto por favor que no suene a chauvinismo, en Venezuela donde se está definiendo el destino de América Latina. Y ten cuidado, como dijeron Fidel y Chávez, el destino de la humanidad, porque al final somos incómodos. ¿Y por qué somos incómodos? Porque no nos vamos a doblegar, por mucho menos que esto, por supuesto sin menospreciar a los pueblos, por mucho menos que esto, mira cómo dejaron a Chile en el año 73, por muchísimo menos que esto, mira cómo está Colombia, que ha tenido lamentablemente pues 60 años de guerra, y una vez que al final había una lucecita al final del túnel, vuelven otra vez con el mismo esquema para usarlo, como alguna vez dijimos, como la nueva Israel en América Latina, una cuña para tratar de frenar el avance de nuestros pueblos. Y no van a poder. Y no van a poder, además, porque hay algo que, mira, lo he podido palpar todos estos días, con luz, sin luz, con agua, sin agua, como te explicaba en términos de la subestación. Aquí hay un pueblo que está decidido a que no lo derroten. Y es lo que esa pequeña burguesía no puede ver, porque se están viendo el ombligo, no están viendo el país. Entonces, claro, también queda demostrado de que el pueblo, este pueblo venezolano, como te dije, hijo de nuestros libertadores, con la impronta de Simón Bolívar. Eso para el gobierno de los Estados Unidos sin duda resulta toda una paradoja. Déjame preguntarte algo. Pero déjame cerrar esta idea porque creo que, para que nos entendamos en este término, ¿quién terminó afectado? Y es lo que tampoco terminan de entender estos personajillos. Ellos. Acuérdate lo que pasó el 3 de febrero, con aquella andanada mediática de que ya entraba la invasión, de que ya estaban los marines en Colombia, que ya estaba la cuarta flota en Curazao. Nuestro pueblo estaba dispuesto a lo que fuera, el pueblo. ¿Quién terminó asustado a histeria? Ellos. Yo los vi enchacados, asustados, nada. Solo un petardo, un triquitraqui, como le decimos aquí, y hubiera escuchado los alaridos de terror de los opositores que son de ellos, no son nuestros. Y ahora en estas condiciones, ¿qué fue lo mismo que vimos? Claro, se me va a echar a perder el microondas, no puedo cargar el iPhone, no puedo usar la tablet, no puedo hacer esas cosas. Claro. Y terminaron frustrados por eso. ¿Qué hizo nuestra gente? Y son testimonios. Y el que me quiera creer, créamelo, si no, no importa. Nos reencontramos. Mira, yo tenía tiempo que no leí un libro. Como no tenía luz eléctrica, bueno, aprovechando la luz del sol, me tiré un mataburro de este tamaño los días que me duró el apagón. Pude conversar con mi familia, hacer largas horas conversando y hablé con distintos compañeros y estaban en la misma tónica, porque tenemos un país, tenemos un proyecto y además, Tatiana, tenemos muchísimo amor. Asumiendo con entereza una situación y efectivamente es lo que el gobierno de manera permanente llamaba. Sin embargo, a través de las redes sociales luego será materia de investigación, si eran muchísimos los opositores que pensaban eso, si eran bots, si eran aquellos robots que replican de manera permanente las informaciones, pero sí una matriz de opinión culpando de nuevo al gobierno, particularmente al presidente Maduro, sobre la desfinanciación de la represa del Guri.
Luego expertos salen, dicen esto no es así. Desde el año 2007 se tecnificó. Sí, de hecho, expertos de la oposición, gente versada en la materia, esto no es así, pero queda en esa sensación de estos grupos, a través de esa matriz, que es que el gobierno desfinanció una de las represas más importantes del país. Mira, acuérdate que nosotros venimos de un largo proceso y hemos tenido que enfrentar los enemigos de afuera y los enemigos de adentro. Si algo estamos recuperando hoy con el compañero Nicolás Maduro al frente, es la posibilidad ya no solamente del tema de la inversión, sino de recuperar muchos de esos espacios perdidos. Si algo quedó demostrado, como ha quedado demostrado ahora todo, y aunque yo creo que en tal caso la intención es contra Donald Trump, no por favorecer a la revolución bolivariana, ni por decir la verdad, casos como de Forbes, casos como el de New York Times, ahora CNN. Mira, yo me sorprendí todo. CNN ahora reconoce que sí fue un magnicidio frustrado y ponen los drones y sacan los videos. Pero tratan de limpiar al gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, pero eso en tal caso, ¿contra quién es? Es contra ellos mismos. ¿Por qué? Porque nosotros primero no tenemos por qué ocultar la verdad, buena o mala. Y si algo ha garantizado, primero Chávez y ahora Nicolás, es que no tenemos por qué mentirle a nuestro pueblo, que además ha sido tan leal a su revolución. En ese esquema, ¿qué te quiero decir? Más allá del tema de la inversión o no, obviamente que estamos obligados a revisar todo. O sea, Nicolás creo que ha sido muy atinado en eso, porque ha hablado del tema del burocratismo, ha hablado del tema de la corrupción. También lo hemos conversado tú y yo aquí en este programa varias veces. Ahora, eso es etéreo, eso es abstracto, no, mano, son cosas concretas y eso nos obliga, más allá de esta emergencia, a revisar todo, porque hay un desafío de la clase obrera, por ejemplo. El desafío es la producción y la producción no la vamos a acabar si no acabamos con el burocratismo y lo que lleva de la mano el burocratismo, que es la corrupción. Si algo hoy, y por eso no solo la reivindicación a nuestros hermanos del sector eléctrico, el compañero Will Rangel con los compañeros petroleros a la cabeza, presentando planes, trabajando por recuperar nuestra, bueno, estamos siempre hasta por reflejo decimos nuestra principal industria, pero si lo que demostró el apagón es que si no hay electricidad, no hay petróleo, no hay nada. Por lo tanto, es un encadenamiento productivo, como lo llamamos nosotros, donde cada quien juega un rol. Casualmente, en ese debate que te decía que teníamos temprano, bueno, con el compañero Will, con los compañeros de nuestra dirección, con los distintos escenarios, evaluando sobre qué criterio la necesidad de empezar a dar el gran salto a lo que ya planteó el compañero Nicolás Maduro. Tenemos que salir de este viejo estado de cosas y si algo demostró esta crisis eléctrica, de que hay la disposición, hay la voluntad política y hay sobre todo la decisión de una clase obrera que no está dispuesta a dejarse quitar ni su revolución ni su gobierno legítimo. Muy importante, y con eso te despido. Solamente acoto algo más para la conclusión. Eso es lo que seguramente, probablemente no podría calificarlo con exactitud, lo que no entiende el gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias, Jacobo. Gracias. Un placer. Gracias por acompañarnos. Así nos vamos a la primera, única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Argentina, les presentamos las reacciones a la develación de un plan de espionaje de magnitudes no conocidas en esta nación suramericana. En detalle, veremos quiénes son los principales protagonistas y cómo ellos son parte de un entramado que abarca el sistema judicial, ejecutivo, Congreso, medios de comunicación y el gobierno de los Estados Unidos. Un asunto que les informamos y lo analizamos al volver en Es Noticia.
Es noticia argentina, en un hecho que aquí en Es Noticia vamos a contarles paso a paso. Vamos a comenzar por lo que pasó hace algunas horas. El juez federal Ramos Padilla asistía al Congreso la víspera, donde por más de 4 horas denunció una red de espionaje político y judicial de grandes magnitudes que involucra a políticos, magistrados, fiscales, periodistas, espías, agentes de la Agencia Federal de Inteligencia del Estado. Todos esos, exactamente se preguntarán ustedes, pues es así. El magistrado encabeza la investigación en curso por extorsión y espionaje ilegal que tiene como imputado al fiscal Carlos Stornelli, fuertemente ligado al macrismo, y detenido al falso abogado Marcelo D'Alessio, quien es acusado de haber cobrado coimas a empresarios señalados en la denominada causa de los cuadernos a pedido de Stornelli. Según detalló el magistrado, D'Alessio realizaba operaciones vinculadas con la actividad de los poderes judiciales, los ministerios públicos, las fuerzas de seguridad, los poderes políticos y los medios de prensa. La metodología era la recopilación de información, la producción de inteligencia y el almacenamiento de datos sensibles de distintas personas de manera paralela a las causas judiciales, sin requerimiento específico formal de las autoridades competentes, para luego llevar a cabo acciones coactivas, intimidatorias y extorsivas. Todo ello, en muchos casos, con la finalidad de influir en causas judiciales. El juez federal dio a conocer que a partir de los allanamientos realizados en distintas propiedades de D'Alessio, se recuperó información que establece que la red de espionaje ilegal operaba en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos. En este sentido, Ramos Padilla también afirmó que el falso abogado se presentó ante un exdirectivo de la estatal venezolana PDVSA como jefe regional de la DEA y le prometió protección a cambio de información sobre activos de la petrolera en Argentina. En primera instancia, el juez Ramos Padilla daría testimonio en una comisión bicameral del Congreso, pero la alianza gobernante Cambiemos del presidente Mauricio Macri decidió vaciar la reunión, por lo que la misma debió desarrollarse a través de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados. A pesar de la magnitud de la noticia, la cobertura mediática fue casi nula en los grandes medios aliados al oficialismo. Allí tenemos los hechos que seguimos sumándolos. Para ello nos acompaña nuestra corresponsal en Buenos Aires, Sabrina Roth. Sabrina, con más detalles, sobre todo reacciones que resultan fundamentales a esta hora. Buenas noches. Saludos en estudios, saludos a toda la audiencia de Telesur. Continúan las repercusiones después de la presentación del día de ayer del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso de la Nación, donde durante más de 4 horas dio un detalle de las pruebas que existen en la investigación que está desarrollando respecto de una red de espionaje ilegal de grandes magnitudes que podrían involucrar a fiscales, jueces, periodistas y dirigentes políticos. Recordemos que por la noche la diputada Elisa Carrió tuiteó haciéndose la graciosa, un tuit diciendo que ya tenía el pijama, una vestimenta con un traje a rayas, diciendo que el juez federal Ramos Padilla la iba a detener, que todo esto se trata de una operación del kirchnerismo y del juez para sacar al fiscal Carlos Stornelli, uno de los fiscales de la causa de la fotocopia de los cuadernos. Lo que hay que saber respecto de este caso son 2 cuestiones. Por un lado, que de desplazarse al fiscal Carlos Stornelli no se afectaría a la causa de los cuadernos en sí, porque hay otro fiscal entendiendo en la causa, y lo que reclaman desde la oposición es que esto es lo que debería suceder en virtud de las pruebas contundentes obtenidas de manera legal que hay en el expediente, de las cuales dio cuenta ayer el juez federal Ramos Padilla. Pero por otro lado, la diputada nacional y ex ministra de Defensa, Nilda Garré, salió a criticar duramente tanto a Carrió como a Paula Oliveto, otra de las legisladoras que en el mismo sentido de Carrió también tuiteó una frase similar. Y recordemos que el juez Ramos Padilla, ayer puso en conocimiento, hizo público un audio donde D'Alessio tenía un intercambio con esta legisladora. Más allá de esto, el juez fue muy cauto, siempre primó el derecho a la presunción de inocencia, pero estas 2 legisladoras tomaron a tono de burla un hecho que es de una gravedad institucional como no se ha visto desde el retorno de la democracia. En ese sentido, lo que dijo Nilda Garré fue lo siguiente. Dice:
Carrió y Oliveto se creen intocables e impunes. No son las fiscales de la República, sino personas que se burlan de las instituciones y se alían con una mafia incalificable e increíble que pueda existir. Señaló también Hilda Garré que no se descarta pedir el apartamiento de estas dos legisladoras a partir de esta actitud. Recordemos también que el oficialismo no fue ayer a la Comisión de Libertad de Expresión, donde tenía la oportunidad de hacer todas las preguntas que creyeran necesarias al juez Ramos Padilla. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Sabrina. Muy importante conocer esas reacciones de algunos personajes directamente vinculados con el escándalo. Ahora, vamos a contarles quiénes son los protagonistas. Los tenemos. Hay 3 que resultan fundamentales. Queremos compartir con ustedes quién es cada uno de ellos. Un supuesto abogado, resulta que no lo era, con varios cargos que resulta que no eran, Marcelo D'Alessio, pero muy visible en medios de comunicación. El juez federal, el señor Carlos Stornelli, y el denunciante, el empresario agropecuario, el señor Pedro Echevez. Vamos a comenzar entonces a contarles quién es cada uno de ellos. Comenzamos con Marcelo D'Alessio. Supuesto abogado y economista, reseñado en varios medios locales como especialista en química orgánica, con un máster en psicología forense y criminal, en distintas entrevistas dio a conocer que sus mayores intereses son la investigación y el narcotráfico. Con conocimientos aptitudinales de pilotaje de avión e instructor de tiro, asegura ser funcionario de la DEA, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, además de presentarse en ocasiones como trabajador de la embajada de ese país. D'Alessio, conocido por ser consecuente visitante de los medios de comunicación nacionales aliados al gobierno de Mauricio Macri, también es recurrente visitador del despacho del fiscal federal de la capital, Buenos Aires. El señalado hombre de confianza del presidente ha estado relacionado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de quien declaró recibir un pago de 200.000 pesos por mes por formar parte de la defensa de un empresario que denunciaba casos de corrupción contra los Kirchner. Marcelo D'Alessio presenta antiguas denuncias por extorsión y lavado de dinero durante el año 2016. Actualmente se encuentra procesado con prisión preventiva por la extorsión de un empresario y asociación ilícita. Se trata de un entramado que vincula también al fiscal federal Carlos Stornelli. Vamos a ver cuál es su implicación y quién es este personaje. Con más de 30 años de actuación pública, Carlos Stornelli se desempeña como fiscal federal desde 1993. Uno de los casos con mayor trascendencia después de su nombramiento fue el del tráfico de armas a Ecuador y Croacia, que devino en el arresto domiciliario del expresidente Carlos Menem en junio de 2001. Para 2007, recibió la licencia en su cargo para desempeñarse como secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, del cual fue relevado en 2010, dejando a su paso señalamientos de negligencia. Stornelli está relacionado activamente con Mauricio Macri desde que éste se desempeñaba como presidente del Club Atlético Boca Juniors, club de cuya directiva aún forma parte, lo que lo hizo acercarse a la política. En el club cumplió funciones en la Comisión de Seguridad que él mismo creó. Este cargo lo llevó a vincularse con destacados personajes de la justicia. Actualmente es el juez encargado del caso de las fotocopias de los cuadernos K, que involucra a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Ahora es señalado de formar parte del mayor caso de extorsión del país en conjunto con el supuesto abogado Marcelo D'Alessio, quienes exigían altas sumas de dinero a personas vinculadas con la investigación para no procesarlas. Y este escándalo, ya calificado como el más grave desde que retornó la democracia a la Argentina, comienza con la denuncia de este señor, el empresario Pedro Echevez. Vamos a ver de quién se trata. Pedro Echevez, empresario agropecuario, denunciante del presunto extorsionador Marcelo D'Alessio, presentó la queja judicial con pruebas como videos, audios y mensajes de WhatsApp que sin saberlo vinculaban al falso abogado con el actual fiscal federal Carlos Stornelli. Echevez posee 50 hectáreas de tierra en Mar de Plata, las cuales declaró que fueron compradas con sus ahorros en la crisis de 2001 por un precio muy bajo que luego se valorizó. En 2018, inspectores lo sorprendieron en el campo que tenía alquilado en Mar de Plata, acusándolo de reducción a la servidumbre, delito penado por la ley que conlleva entre 3 a 15 años de cárcel. El empresario salió ileso de la denuncia tras demostrar su inocencia. Tras hacer la grave denuncia, el empresario dijo sentir miedo por su vida, producto de amenazas e intimidaciones.
Algunas de las figuras visibles de este escándalo, profundizamos, analizamos en ello. Para ello nos acompaña Araceli Ferreira, diputada nacional del Movimiento Evita, con nosotros desde Buenos Aires. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para ustedes. Y un abrazo enorme al pueblo venezolano que resiste con dignidad en estas horas difíciles. Muchísimas gracias, diputada. Inicialmente, para caracterizar este escándalo tremendo que tiene tantas aristas, ¿se trata de un caso de corrupción, un caso de chantaje, un caso de espionaje? ¿Cómo calificarlo? Mira, es difícil calificarlo, porque en realidad es lo que uno siempre escuchó en teoría, lo que era el lawfare, esta guerra mediático-judicial, y que, bueno, ayer de un modo, la verdad que quedamos choqueados todos, porque lo escuchábamos hablar al juez, y cada prueba, cada cosa que decía de una gravedad terrible. Bueno, solamente en dictadura pasaron estas cosas en mi país. No hay antecedentes en democracia de este entramado. Servicios, el juez hablaba de que todavía está investigando si son actividades paraestatales o estatales, esta vinculación de un servicio D'Alessio que se hacía pasar por representante de la DEA. De hecho, en los allanamientos encontraron papeles membretados de la embajada argentina, de la embajada norteamericana en Argentina, credenciales de la DEA. Hasta el día de hoy la embajada norteamericana no emitió ningún comunicado negando o tomando distancia de estos hechos. Y el fiscal Stornelli que ustedes mencionaban, la verdad es que ya tenía antecedentes y está siendo investigado por lavado de dinero, es parte de esa corrupción judicial que trata de usar causas emblemáticas para blanquearse. Y la verdad es que esto fue un escándalo porque, bueno, ayer en la Comisión de Libertad de Expresión lo recibimos al juez porque también investigaron a periodistas y le hacían perfiles ideológicos, de todo, familiares, informes financieros, a periodistas que son ultraoficialistas, son periodistas, nosotros acá en Argentina le decimos del blindaje mediático con el que favorecen al gobierno, incluso a ellos mismos los estaban investigando. Así que las cosas que escuchábamos ayer, bueno, el caso de PDVSA fue muy grave, y recién escuchaba el tema, el anterior participante del programa hablaba de que el 3 de febrero en Venezuela se hacían creer que iba a llegar la invasión de los marines, y me hizo acordar que esa fecha fue la que D'Alessio, entre el 30 de enero y el 4 de febrero, le hicieron un operativo sobre un ex director de PDVSA acá en Argentina, Gonzalo Brusa Dubat, con informes de inteligencia, porque los informes de inteligencia que hacían eran sobre la familia, sobre los hijos, los aprietes que hacían eran sobre las cosas, no solo sobre lo económico, no sobre los costados de la actividad personal de cada uno, sino involucrando a las familias, a los hijos en las amenazas. Y me acuerdo que está en el expediente que mandó el juez, están las pruebas, cuando D'Alessio se comunicaba con el fiscal Stornelli para decirle textualmente de que había hecho un operativo para quebrarlo a Gonzalo Brusa Dubat, y que le había dicho que tenía que seguir el protocolo para salvar. El protocolo para lograr la protección de Estados Unidos era que tenía que dar entrevistas al diario Clarín y al canal televisivo Todo Noticias, y luego formular denuncia ante el fiscal Stornelli. Y en la causa consta que el 30 de enero de este año se entrevistaron D'Alessio, este personaje nefasto, con el periodista Santoro del diario Clarín y Brusa Dubat. El 3 de febrero sale la nota y el 4 de febrero lo sientan a declarar ante Stornelli. Pero lo que quiero contarle es que las comunicaciones en las cuales se dirigían D'Alessio con el fiscal Stornelli, le decía, por ejemplo, acá hay una desgrabación de lo que se obtuvo
del teléfono celular de D'Alessio. El 30 de enero, D'Alessio se comunica con Stornelli y le dice que en 10 minutos, en 10 siento un director arrepentido de PDVSA Argentina con Santoro. Y el lunes te lo siento para su primer testimonial. Va a ser un escándalo y podemos bloquear fondos. Me acuerdo de este tema de que buscaban excusas para bloquear fondos que pertenecen no al gobierno venezolano solamente, sino al pueblo venezolano. Este entramado que es un escándalo, porque además este señor se ufanaba de haber hecho extracciones de personas desde Venezuela con prontuarios policiales. Se ufanaban de actuar en Montevideo con lo que ellos llamaban la conexión iraní, la embajada iraní paralela. Un escándalo que involucra niveles de, vuelvo a decir, de conspiraciones que uno cree que solo las puede ver en las películas. Sin duda, diputada, usted nos cuenta todo esto. Teníamos parte, evidentemente, muy pendiente de la declaración del juez que acudía a la Comisión de Libertad de Prensa, a donde es importante también destacar que no llegó la bancada de Cambiemos, la bancada oficialista, y parece todo un plan macabro. Aquí la pregunta que también resulta fundamental, diputada, es ¿cuál era o cuáles eran los objetivos? ¿Qué oposición, la expresidenta Cristina, el progresismo en América Latina? ¿Cuál es el objetivo de toda esta estrategia tan macabra? No, en realidad todas estas estrategias condicionan la democracia. Usan todo este tipo de mecanismos para sostener una causa judicial endeble, la de la fotocopia de los cuadernos, porque esa causa que es contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de su gobierno, se sustenta en un cuaderno que nunca apareció, solamente la fotocopia, y arrepentidos que lo generaban con este tipo de maniobras. Pero en el medio, además de hacer esto, se dedicaban a extorsionar a empresarios, a los empresarios amenazándolos con que si no pagaban, al que usted comentaba, a Chevy le pidieron $300.000. Y ya hay denuncias de otros empresarios de primer nivel acá en la Argentina que cuando se sentaban a hacer declaraciones tenían que solamente decir lo que el fiscal Stornelli les permitía. Y a todo ello también le estuvo pidiendo sobornos. Y después tiene una pata dentro de diputadas del oficialismo, como la que mencionaban recién, sobre todo la doctora Carrió, que desde hace varios años es la vocera sérpica, decimos acá, es la vocera de los servicios. Hace acusaciones infundadas, acusa a todo el mundo de cualquier cosa, ensucia a cualquiera que a ella le parezca. Antes lo denunciaba Macri, decía que era el peor corrupto de la Argentina hasta que hizo la alianza, y ahora sabemos que toda esta vinculación que ella tenía con estos sectores, ya hay detenidos también ex agentes de los servicios, ex policías que fueron echados de la fuerza de seguridad por corrupción, por tortura. Es un escándalo sin precedentes para la democracia argentina. Por eso la bancada de Cambiemos no vino ayer, porque acá está todo probado. Claro. Los audios, bueno, de hecho el juez ayer diputada, pero esto resulta con algunos de audios. Sí, permítame preguntarle algo, con esto la despido. Lamentablemente estamos a punto de terminar el tiempo. Qué rápido pasa con un asunto tan profundo por analizar. Pero y tiene que ver con el papel que debe jugar la justicia en este momento. Ya hay preocupación por lo que le pueda pasar al fiscal Padilla al juez Padilla, cuando hace todas estas acusaciones, las presenta de una manera evidentemente muy técnica, muy jurídica, pero están allí. Entonces, el papel que debe jugar en este momento la justicia, que entienda ese momento histórico que está viviendo el país ante semejante escándalo. Bueno, acaba de tener que intervenir la Corte Suprema de Justicia porque a Stornelli, al fiscal acusado que participó y era parte de este entramado servicios y coimas, sigue en funciones, ya tendría que haber sido separado del cargo, y no lo suficientes al juez Ramos Padilla, que es el que ha denunciado. Igualmente creo que esto está revolucionando, por más que trataron de no hubo cobertura de la mayoría de los medios. Y acá hubo una caída significativa de Facebook, Instagram, en el momento que el juez estaba en el Congreso, pero esto ha tomado trascendencia
y yo creo que no van a poder tapar ni conseguir separarlo al juez Ramos Padilla de las actuaciones, pero bueno, al gobierno argentino lo que le exigimos es que este tema tiene que ser tomado con seriedad, tienen que ser apartados los que están involucrados en las denuncias, la ministra de Seguridad Burris, el fiscal Stornelli, y el Congreso tiene que funcionar la bicameral para que podamos avanzar en estos hilos de entramados, porque en esto afectan a todos, no es que solamente afectan a los opositores, a los empresarios, vuelvo a decir, los periodistas que quedaron involucrados eran periodistas ultraoficialistas, así que es necesario que el gobierno deje de sabotear la investigación y podamos desde el Congreso y desde el juzgado del juez Ramos Padilla poder saber qué es lo que está pasando. Yo personalmente creo que vamos a necesitar seguramente el recambio de gobierno, pero por lo menos el Congreso y el juez vamos a tratar de llevar adelante las investigaciones que se pueden por los medios, porque le retasean medios, no le dan computadora. Tenía que venir a declarar ayer D'Alessio a su juzgado y el servicio penitenciario argentino le dijo que no lo llevaron porque no tenían plata para el combustible del vehículo policial que los tenía que trasladar. Así que bueno, estamos en una batalla donde lo que se juega en definitiva es la democracia misma. Muchísimas gracias, diputada. Con esa reflexión la despido. Un placer, gracias por ayudarnos a entender lo que significa este momento de tal escándalo, de tal dimensiones en la Argentina. Buenas noches. Gracias. Gracias a usted. Gracias también a todos ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia durante esta jornada. Otro hecho lamentable, como tantas cosas que pasan por esos días en nuestra América Latina, fue noticia. Se recuerda un año del asesinato de la concejala activista social Mariel Franco en Brasil. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.